Buenas tardes, señores efectivos policiales de la Comisaría PNP Apolo. Hoy vamos a participar de la capacitación sobre el tema Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, organizado por la Defensoría del Policía en coordinación con la Comisaría PNP Apolo. A continuación presentamos un video de saludo del director general de la Defensoría del Policía, que por motivos de agenda no podrá participar el día de hoy, pero con ese saludo ha querido estar presente. Señora Comandante PNP Marisol Barral Durán, comisaria de la Comisaría PNP Apolo, señorita Claudia Rosa Simas, abogada integrante del área legal de la Defensoría del Policía, señores y señoras efectivos policiales y suboficiales participantes de la Comisaría de Apolo. La Defensoría del Policía del Ministerio del Interior tiene entre sus competencias la defensa de los derechos humanos de los y las integrantes de la Policía Nacional que se encuentran en situación de actividad, de disponibilidad, en retiro, con discapacidad, pensionistas y derechohabientes. También vela por los derechos del personal del sector interior. La gestión de la Dirección General de la Defensoría del Policía, por especial preocupación del despacho ministerial, está ampliando y fortaleciendo de manera idónea la atención a toda la familia policial en materia de salud y orientación legal. También está desarrollando capacitaciones a los y las integrantes de todas las dependencias policiales, mediante charlas y actividades de sensibilización en materia de derechos humanos, como el evento de esta tarde que nos convoca. El hostigamiento sexual laboral es una problemática que está presente en todos los entes de nuestra sociedad. Ustedes, como miembros de la Policía Nacional del Perú, tienen también un ineludible deber frente a esta situación, previniendo, denunciando y sancionando, tanto al interior de la institución como fuera de ella. Les aseguro que esta capacitación contribuirá a fortalecer sus conocimientos sobre esta problemática. Mi agradecimiento desde ya a la comandante Barral Durán y a ustedes, señoras y señores efectivos, por su valioso tiempo. Mi reconocimiento a su abnegada labor que cumplen a favor de la seguridad ciudadana y el bienestar de la comunidad de la jurisdicción de la Comisaría de Apolo. La Defensoría del Policía está siempre a su servicio para atender y orientar sus requerimientos y solicitudes que consideren necesario absolver en beneficio de su derecho. Muchas gracias. A continuación presentamos al alférez PNP Luis Fernando Novoa Mejía, oficial de la Comisaría PNP Apolo, quien nos dirigirá unas palabras. Adelante, alférez. Tengan todos ustedes buenas tardes. El señor José Carlos Fernández Gamarra, director general de la Defensoría de Policía, señora Claudia Rosa Simas, abogada de la Defensoría de Policía, señoras y señores, suboficiales todos que están participando en esta capacitación virtual. Daremos inicio a esta importante capacitación virtual que tendrá como central tema, ¿no?, la prevención y sanción del hostigamiento sexual, que particularmente o principalmente los afectados son mujeres. Hoy conoceremos también la manera de prevenir y de qué manera se sancionan estos actos para que se cometen. A continuación, daré el paso, el uso de la palabra a la abogada Claudia Rosa Simas para dar inicio a la ponencia. Gracias. Muchas gracias, alférez Novoa. Adelante, por favor, doctora Claudia. Ella es asesora legal de la Defensoría de Policía, que en esta oportunidad tendrá a su cargo el desarrollo del tema Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Adelante, doctora Claudia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Señor alférez Luis Fernando Novoa Mejía, de la Comisaría de PNP de Apolo, quien en esta oportunidad nos acompaña en representación de la comandante PNP Marisol Barral Durán, comisaria de la Comisaría PNP Apolo. Señor doctor José Carlos Fernández Gamarra, director general de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior. Señoras, señores, oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, de la Comisaría PNP Apolo. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Es para mí un honor poder compartir con ustedes esta tarde y compartir con ustedes estos 45 minutos en los que rápidamente desarrollaremos
una pequeña introducción sobre el tema que bien mi compañera Vivian ha señalado, el de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Y como bien señaló el señor Alférez Novoa Mejía, es un tema de vital importancia, pues tanto ustedes en su función policial pueden conocer de casos de esta modalidad de violencia que se dirigen contra mujeres, o incluso contra varones, pero también porque si en caso alguna o alguno de ustedes es testigo de esta modalidad de violencia, de esta forma de acoso, puedan, ¿no?, saber cómo orientar a su compañero o a su compañera. O si es el caso que en algún momento ustedes son víctimas de esta modalidad de violencia, sepan a dónde recurrir y qué cosa hacer. Muy bien. Entonces, para dar inicio, permítanme por favor compartir pantalla a fin de compartir una diapositiva que nos va a ayudar a poder transmitirles los conocimientos que vamos a abordar el día de hoy. Esta diapositiva mi compañera Vivian luego las va a compartir con ustedes por si quieren reafirmar algún concepto y por supuesto desde la Defensoría quedamos a su disposición para absolver cualquier duda, cualquier consulta que en relación a este tema pudiera surgir o en general cualquier duda o consulta que ustedes tengan vinculada a sus derechos fundamentales en el ejercicio de su función policial. Muy bien, vamos a comenzar. Vivi, te pido por favor que me confirmes cuando se pueda ver la pantalla, ¿sí? Por favor. Claro que sí, Claudita. Ya. Muy bien, ¿se ve, Vivi? Sí, doctora, se aprecia. Ya, monstruo. Muy bien, entonces, como ya habíamos señalado, el día de hoy vamos a trabajar el tema de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Y lo primero que habría que decir es que el hostigamiento sexual es una modalidad de acoso, ¿no? En general, el acoso hace referencia a una forma de violencia a través de la cual una persona, mediante cualquier medio, hostiga, asedia, molestia, vigila o persigue a otra persona sin su consentimiento, generándole una disconformidad o malestar que pudiera alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana. El acoso, así entendido y en términos generales, ¿no? Entonces implica, como les decía, o supone una forma de violencia porque causa un daño, un malestar. ¿En qué medida? En la medida que a una persona sin su consentimiento, ¿no?, se busca, se quiere intentar tener un contacto con ella, ¿no?, a través de asediarla, molestarla, perseguirla y hostigarla, ¿no? Este contacto puede ser de diverso índole y este contacto además se puede expresar o manifestar en distintos espacios y puede estar dirigido a distintas personas. En consideración entonces a hacia quién está dirigido, dónde es que se produce y el tipo de contacto que se desea tener, el acoso puede clasificarse en distintos tipos. Por ejemplo, el acoso escolar o el bullying, que es el acoso que, bueno, ustedes conocen muy bien, que se produce en el ámbito de los espacios académicos o los espacios estudiantiles, ¿no? Luego también se reconoce el acoso laboral o también denominado mobbing, que es esta modalidad de acoso que se produce en el ámbito de una relación laboral y a través de la cual también se molesta, se asedia a una persona generándole una disconformidad que altera el normal desarrollo de su vida cotidiana, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando a una persona se le exige más de lo que los términos de referencia establecen en su contrato, que se habla de una manera soez, vulgar, se puede ejercer la violencia, ¿no? Esto es una modalidad de acoso que, si se produce en el ámbito de una relación laboral, se denomina acoso laboral o mobbing también. Luego tenemos el acoso sexual callejero, que es una modalidad de acoso que tiene connotación sexual en la medida que quien ejerce, quien, digamos, desea establecer contacto, intenta o busca tener algún tipo de contacto de índole sexual, a fin de obtener una gratificación de índole sexual, ¿no? Y esto, si se produce en el ámbito
público se denomina acoso sexual callejero. Ustedes recordarán que hasta antes del 2019 esta modalidad de acoso no estaba tipificada. Esto quiere decir que no era considerada como un delito. Si bien es cierto, se dispuso que en las municipalidades se pudiera sacar a través de directivas o de normas municipales este tipo de violencia no era considerado un delito, de ahí que no era plausible que las víctimas pudieran denunciarlo en las comisarías. Sin embargo, a propósito de un caso muy lamentable que seguramente ustedes recuerdan, que ocurrió a una chica que producto de que fuera quemada viva, ¿no? Le rociaron de gasolina, le prendieron fuego y producto de las quemaduras falleció, es que se tipificó el acoso sexual como un delito contra la libertad sexual, incorporando en el Código Penal distintos tipos, además del acoso sexual, como el acoso, el chantaje sexual y la difusión de imágenes de contenido sexual. Y luego también, ¿no? Para, digamos, si queremos reconocer otra forma de acoso, podemos reconocer también el ciberacoso, ¿no? Y esto también es importante tenerlo en consideración y no perderlo de vista porque a propósito de los 2 años que estuvimos en cuarentena, muchas personas tuvieron que usar la virtualidad para poder estudiar, para poder trabajar. Y desde la virtualidad también se puede acosar a una persona, también se le puede generar un daño y también se puede buscar, perseguir o querer, digamos, imponer un tipo de contacto sin el consentimiento de la otra parte. Lo que es importante tener en cuenta entonces en el tema del acoso es que el acoso es una forma de violencia a través de la cual una persona intenta imponer un contacto sin el consentimiento de la otra parte y a través de perseguirla, de hostigarla, de molestarla y de querer establecer este contacto o de querer, digamos, agredirla o violentarla, se le genera un daño, ¿no? Y dependiendo de hacia quién está dirigido y de la modalidad del tipo de contacto que se quiere establecer y el lugar donde este ocurre, el acoso entonces puede adquirir distintas tipologías. Una de estas tipologías es la del acoso sexual laboral, es decir, el acoso que tiene connotación sexual, que está dirigido con la intención de querer una gratificación o un contacto de índole sexual y que se produce en el ámbito de las relaciones laborales. Y es a esta forma de acoso a la que nos vamos a referir en la jornada del día de hoy, el acoso sexual laboral. Hay que decir que el acoso sexual laboral en nuestro ordenamiento legal se le conoce como hostigamiento sexual laboral. De ahí que ustedes podrán escuchar que indistintamente se les denomina como acoso sexual u hostigamiento sexual. Pero sepan ustedes que cuando se hace la denominación de hostigamiento sexual, básicamente nos estamos refiriendo a aquel tipo de acoso de índole sexual que se produce en el ámbito de las relaciones laborales. Se produce con mayor frecuencia dentro de las relaciones laborales y que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, o sea, afecta a personas jóvenes, mayores, independientemente de su estado civil, independientemente de su opción sexual, independientemente, importante, sin embargo, resaltar es que de acuerdo a las estadísticas sobre su ocurrencia, el hostigamiento sexual le ocurre con mayor frecuencia a las mujeres, ¿no? Sabemos por distintos estudios que se han realizado, inclusive por encuestas que se han desarrollado a nivel regional, que son las mujeres quienes refieren que son más víctimas de violencia. Y solo para comentarles o hacer, digamos, colocar una cifra para argumentar esto que estoy señalando, decirles que en el año 2017 Datum Internacional elaboró una encuesta dirigida a 17 países de la región latinoamericana. Y en esta encuesta se evidenció que más del 30% de mujeres refirieron
haber sido víctimas de acoso es decir, en el último año. Y en el caso concreto de las mujeres peruanas, el 41% de las mujeres peruanas refirió que habría sido víctima de acoso sexual en los últimos 12 meses. De este porcentaje, o sea, es decir, del 41% de mujeres peruanas que reconoció haber sido víctima de acoso sexual, el 25% refirió que este acoso se produjo en el ámbito de las relaciones laborales, es decir, ¿no?, se configuraba como hostigamiento sexual laboral, ¿no? Entonces, tener en consideración que las cifras sobre su ocurrencia nos dicen que son las mujeres quienes más lo sufren, pero no perder de vista que también puede estar dirigido contra varones, ¿no? De varones a varones, de mujeres a varones, de mujeres a mujeres o de varones a mujeres. La otra cuestión que es importante resaltar a propósito de las estadísticas es que los estudios nos dicen que hay una cifra oculta respecto de los registros del hostigamiento sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que aun cuando las estadísticas sobre su ocurrencia sean pocas, el hecho que les comentaba de las encuestas sobre esta modalidad de violencia nos dicen que muchas mujeres que son víctimas de esta modalidad de acoso no lo denuncian. Y esto responde básicamente a 3 razones, ¿no? Primero, por el desconocimiento de que existe una norma que protege a las víctimas del hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Segundo, porque muchas personas minimizan esta modalidad de violencia, es decir, la dejan pasar, a veces ni siquiera la reconocen como una forma de violencia, porque muchas veces el hostigamiento sexual, el acoso sexual, es visto o mal interpretado, a veces de halago, ¿no? Cuando si esta forma o es sin el consentimiento de la otra parte, entonces ya se configura como una modalidad de violencia que es, digamos, la que está más estudiada de acuerdo a la bibliografía. Es que muchas veces la gente tiene miedo. Esta situación a través de una queja o a través de una denuncia, la queja o la denuncia va a tener un impacto negativo respecto de su situación actual laboral, ¿no? Es decir, que, digamos, ¿no?, pongamos un ejemplo, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, la recepcionista de una empresa de telecomunicaciones que está siendo hostigada por el director de la empresa. Y que la chica, bueno, no desea tener contacto con el director, ¿no? Constantemente le dice cosas, le hace insinuaciones, le invita a salir, ¿no? De hecho, le ofrece cosas a cambio, ¿no?, de obtener algún tipo de favor sexual, pero ella no lo desea. Sin embargo, ¿no?, la chica, en razón a esta posición de jerarquía, esta posición de superioridad que le da, ¿no?, mayor poder, tiene miedo a expresar su rechazo porque evidentemente teme a que de expresar el rechazo pueda tener consecuencias negativas sobre su situación actual, ya sea que la quiten del puesto, ya sea que la ubiquen en una posición menos favorable, que le impidan ascender en la empresa o incluso que puedan llegar a despedirla, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta y no hay que perder de vista. Y es importante llamar la atención e invitarles a la reflexión, porque precisamente en una institución como la Policía Nacional del Perú o las Fuerzas Armadas, esta situación en particular tiene o puede generar un impacto también muy negativo en la víctima, en la medida que una persona que forma parte de una institución policial, ¿no?, a diferencia, por ejemplo, de una chica que está recién iniciando en el sector privado y que, digamos, si no le va bien en esta empresa de telecomunicaciones, puede optar, tiene la alternativa, la posibilidad de ir a otra, ¿no? Y si no le va bien en la siguiente empresa de telecomunicaciones, podría incluso cambiar de rubro, podría irse, por ejemplo, dentro del rubro de los automotores, por poner un ejemplo, ¿no? Pero si nos ponemos en la piel de una joven, de un joven que ingresa a la Policía Nacional del Perú o a las Fuerzas Armadas,
la cosa cambia, porque quien ingresa a la Policía Nacional del Perú tiene una apuesta de vida, tiene una línea de carrera que desea y anhela desarrollar. No es tan fácil, ¿no?, pensar de que, bueno, si no me va bien, entonces me cambio de sitio. No, porque quien decide ingresar a la Policía Nacional del Perú tiene una apuesta de vida, como les decía, ¿no? Tiene el anhelo de ingresar y permanecer en la institución por todos los años que su carrera le permita, que pueden ser 20, incluso hasta 30 años. Entonces, si nos imaginamos, por ejemplo, en una joven, una suboficial de tercera que está recién salida de la escuela y que es víctima de hostigamiento sexual por un comandante, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Obviamente. Entonces, pensemos, ¿no?, imaginemos lo difícil que para ella debe ser expresar el rechazo, ¿no?, por el miedo que supone cómo, ¿no?, esta queja o esta denuncia puede tener un impacto negativo en su carrera que recién está iniciando, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta por si en algún momento reciben una denuncia de hostigamiento sexual y les llama la atención por qué la víctima nunca expresó su rechazo o por qué la víctima recién está denunciando o en todo caso por qué la víctima no desea denunciar, ¿no? Tengan en consideración todas que le impiden expresar de manera indubitable su rechazo y acceder a la justicia. Entonces, en razón a esta circunstancia tan particular y que puede generar, digamos, tanto malestar en las víctimas, se dice que el hostigamiento sexual tiene consecuencias muy graves, que van desde el índole de lo psicológico, lo físico e incluso lo económico, ¿no? Lo psicológico, evidentemente, esto es fácil de imaginar, porque claro, si constantemente somos víctimas de hostigamiento, o incluso en una sola oportunidad, una persona sin nuestro consentimiento desea establecer un contacto íntimo de carácter sexual, y esto evidentemente va a tener un impacto nocivo, ¿no? Imaginémonos además que no puedo expresar mi rechazo y que tengo miedo a denunciar. Esto evidentemente puede producir una situación de estrés, ¿no?, postraumático en la víctima. Y además, ¿no?, este malestar psicológico sabemos que se puede somatizar, que incluso puede tener un impacto negativo en nuestra salud, que puede redundar en el rendimiento laboral de las personas que son víctimas de hostigamiento. Y cómo no, en última instancia, puede tener un impacto negativo en nuestra economía, porque si finalmente la víctima se ve en la obligación de renunciar, ¿no?, se ve en la obligación de cambiarse de trabajo, entonces evidentemente afecta, atenta contra el derecho que tiene toda persona de trabajar en ambiente según condición. Muy bien. Entonces, habiendo mencionado, digamos, esta pequeña, esta parte, digamos, como una breve introducción, quería comentarles, quería señalar cuáles son las normativas que, digamos, regulan el procedimiento de atención y sanción del hostigamiento sexual laboral. Tenemos la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, que fue promulgada en febrero del 2002, y que establece, digamos, toda la parte conceptual del hostigamiento de erradicar sexual y a esta modalidad de violencia. Luego tenemos el que el Estado debe afrontar para micrófonos, por favor. Vivi, si me ayuda, por favor, silenciando los micrófonos. Sí, Claudita. Ya, bueno, muchas gracias. Entonces, les decía que tenemos la ley 27942, que es la ley, digamos, que regula de manera general, tanto para el sector privado como para el sector público, ¿no?, lo que es la prevención y sanción del hostigamiento sexual. Establece todo el marco conceptual y también define cuál es la política pública para enfrentar esta modalidad de violencia. Luego tenemos el Decreto Supremo 9014 del 2019 del Ministerio de la Mujer, que aprueba. Vivi, por favor, ¿podrías silenciar los micrófonos? Tú creo que tienes la opción de ponerle clic silenciando los micrófonos.
doctora Claudia. ¿Está? Ya. Muchas gracias. El 2019 que aprueba el reglamento. Este es un nuevo reglamento. El primero fue aprobado en noviembre del 2003 y este último en el año 2019, precisamente después de que se introdujera en el Código Penal estas 4 modalidades de acoso dentro de los delitos que atentan contra la libertad sexual. El reglamento tiene un capítulo especial que establece cuál es el procedimiento de atención, de investigación y de sanción del hostigamiento sexual dentro de los órganos policiales. Y finalmente decirles que dentro de los órganos policiales y no policiales del Ministerio del Interior, desde el año 2012 contamos con una directiva que establece los normas y procedimientos para la prevención y sanción del hostigamiento sexual. Hay que decir, sin embargo, que esta directiva, cuando esté vigente, no está actualizada, se encuentra a la fecha un poco desfasada, porque ustedes saben que después del año 2012, tanto a nivel de la institución policial como a nivel general, se han aprobado distintas normativas que están vinculadas con esta modalidad de violencia, ¿no? Entre ellas el nuevo reglamento, la ley de la Policía Nacional, la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, entre otras, ¿no? No obstante, es importante tenerla en cuenta porque esta directiva señala cuáles son las medidas de protección que se pueden conceder a las víctimas en el marco de un procedimiento de investigación del hostigamiento sexual que se produzca en la Policía Nacional del Perú. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, entonces vamos a revisar rápidamente el marco conceptual del hostigamiento. El artículo 4 de la norma define al hostigamiento sexual como una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, que es no deseada por la persona contra la que se dirige y que puede o no crear un ambiente intimidatorio o hostil y que puede afectar su actividad o situación laboral. Dice la norma, además, que no se requiere acreditar ni el rechazo ni la reiterancia de la conducta. ¿Ya? Esto es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Que si la conducta de hostigamiento sexual ocurriera una sola vez, ya, de acuerdo a esta definición, se configura como hostigamiento sexual. Vale decir que, a diferencia del acoso en general, aquel que no tiene connotación sexual, cuando se produce una modalidad de acoso que tiene connotación sexual y que evidentemente sin el consentimiento de la víctima, basta con que se produzca una sola vez para que se configure como hostigamiento. Lo otro que hay que tener en consideración es que la norma dice que no se requiere acreditar el rechazo. ¿Esto qué quiere decir? Que no es necesario que la víctima exprese de manera indubitable que rechaza, ¿no? Tener un contacto con aquella persona, con saber cuáles son los elementos que esta definición recoge, ¿no? En primer caso, la conducta, ¿no? Esta conducta, como hemos dicho, para que sea considerada como hostigamiento sexual laboral, debe tener connotación o debe ser de naturaleza sexual o sexista. Luego vamos a ver a qué nos referimos con esto de sexual o sexista. La conducta, además, es importante señalar que puede tratarse de una conducta, digamos, verbal, no verbal, física o incluso escrita. Y lo que es importante, y aquí quiero detenerme un momento, es decir, como ya lo había señalado, que basta con que sea rechazada o no deseada. ¿Cómo es esto que basta con que sea rechazada o no deseada? La norma lo que en buena cuenta quiere decir es que no es necesario que la víctima exprese el rechazo, sino que basta con que ella no lo desee. Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿pero por qué? Precisamente en atención a lo que les decía al inicio, y es que usualmente el hostigamiento sexual se produce en lo que se denomina, digamos, en relaciones donde hay jerarquía, verticalidad, donde aquella parte que tiene una posición de superioridad, haciendo un mal uso o abuso de ese poder, intenta someter a aquella parte que se encuentra en una posición de inferioridad.
lo que la hace, evidentemente, estar o sea, configurarse, digamos, o estar en una posición vulnerable, ¿no? Y esto ya sea porque hay una jerarquía, ya sea porque la otra persona, digamos, tiene mucho mayor poder en la estructura de una empresa, ¿no? Como les decía, por ejemplo, el director versus la recepcionista de la empresa, o un comandante versus una suboficial de tercera. Es muy difícil que una persona que está en una línea, digamos, jerárquica inferior, ¿no?, se atreva a expresar el rechazo, ¿no? Esto es porque, bueno, aquella persona que está en una posición de poder tiene, a nivel, digamos, de una estructura, mucho mayor poder, y porque la otra persona también puede tener miedo a que de expresar su rechazo puedan haber consecuencias negativas en su situación laboral. Como les decía, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este ejemplo que pusimos de la recepcionista, ella puede tener miedo a que la voten, puede tener miedo a perder en la única fuente de ingresos económicos que tiene. En el caso, por ejemplo, de esta suboficial, ella puede tener miedo a que la cambien, a que la sancionen, a que ya, digamos, no logre el ascenso, ¿no? En fin, distintas situaciones o circunstancias que pudieran tener un impacto negativo en la situación actual de la presunta víctima, ¿no? De ahí que quienes legislaron se pusieron digamos, en la posición que tienen las víctimas y señalaron o incluyeron dentro del concepto de hostigamiento sexual como uno de los elementos que bastaba con que fuera no deseado. También es importante decir que cuando entre dos personas adultas que hacen uso y ejercicio de su capacidad, de su autonomía y de su libertad, ¿no?, hay un deseo, ¿no?, y este deseo es correspondido de mantener, ¿no?, un contacto íntimo, un contacto de índole sexual, entonces está bien, ¿no? Son dos personas adultas, son dos personas que, digamos, siempre que hagan uso de su libertad, de su capacidad, de su autonomía, ¿no?, pueden, o cómo no, si desean tener, que tengan el contacto, que tengan, digamos, un contacto del índole que ambos decidan. La cuestión es cuando una persona intenta someter a la otra, ¿no?, intenta vulnerar y avasallar su libertad, ¿no?, abusando de su posición de poder a fin de obtener una gratificación de índole sexual, ¿no? Entonces, el bien jurídico que se protege es la libertad sexual que tiene toda persona de decidir con quién, dónde, cuándo y cómo tener un contacto de naturaleza sexual, ¿de acuerdo? Entonces, este delito, digamos, esta forma, esta norma lo que protege es la libertad sexual que tiene toda persona de decidir con quién, dónde, cuándo y cómo tener un contacto de naturaleza sexual. Y lo que se sanciona, en todo, ¿no?, es, digamos, hacer un mal uso del poder que se puede tener para intentar someter a otra persona a fin de obtener, ¿no?, un favor sexual. Muy bien. Vamos a verlo con más detenimiento cuando veamos las manifestaciones. Entonces, los tipos de conducta, como les decía, ¿no?, pueden ser verbales, no verbales, físicos. Entonces, la norma, recordarán que el artículo 4 decía que era una conducta que podía ser de naturaleza sexual o de naturaleza sexista. Vamos a ver primero qué cosa es de naturaleza sexual. Entonces, de acuerdo al reglamento, nos dice que la conducta de naturaleza sexual se refiere a los comportamientos o actos que pueden ser físicos, verbales o no verbales, o de otra connotación que tengan naturaleza sexual, como por ejemplo, los comentarios, las insinuaciones, las observaciones, las miradas lascivas, la exhibición o exposición de material pornográfico, ¿no?, los tocamientos, los roces, los acercamientos corporales, las exigencias o proposiciones sexuales, incluso el contacto virtual. Y nuevamente reitero y pongo énfasis en que es cuando es no deseado, ¿no? Es decir, cuando uno quiere imponer a la otra parte un contacto que la otra no desea, ¿de acuerdo? Y básicamente entonces, la conducta de naturaleza sexual está orientada a que quien ejerce la conducta, ¿no?, intente obtener algún tipo de gratificación sexual, ¿no? Y esto es importante decirlo porque, por ejemplo, esto es algo que siempre me consultan. ¿Y qué pasa si yo abrazo a una compañera o a un compañero? ¿Ese es hostigamiento? Bueno, no, ¿no? Dependerá, porque, por ejemplo, si yo me entero que la mamá de un compañero ha fallecido
y me acerco y le doy un abrazo para expresar mi solidaridad, para expresar mi pésame, evidentemente eso no es hostigamiento sexual, porque carece de connotación sexual. O sea, yo no intento tener ningún tipo de gratificación. Lo doy, ¿no? Para gratificarme sexualmente y además sin el consentimiento de la otra parte, entonces sí, estamos hablando de hostigamiento sexual, ¿de acuerdo? Muy bien, y este hostigamiento se puede manifestar de distintas formas, que va desde lo más leve hasta lo más grave o lo más fuerte. Vamos a ver, por ejemplo, entre lo más leve, usar términos de naturaleza o connotación sexual o sexista, ¿no? Qué rica estás, mamacita rica, me encanta tu escote, qué linda tu falda, qué bonito te queda el pantaloncito, se te ve toda apretadita, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Gestos obscenos, ¿no? O sea, que estás caminando y qué rica mamacita, por ejemplo, ¿no? Perdón que sea tan gráfica, pero bueno, ¿no? O exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, ¿no? O sea, pasar por WhatsApp videos de contenido sexual, fotos, ¿no? De desnudos sin el consentimiento de la otra parte, y que resulten insoportables, hostiles o humillantes para la víctima, ¿no? Entonces esto, digamos, como las expresiones más leves. Luego, cuando ya vamos aumentando en gravedad, ¿no? Ya son esos acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas, ¿no? Intentar besar a una persona, ¿no? Tocarla sin su consentimiento, nuevamente, y que resulten ofensivos o no deseados por la víctima, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que sea no deseado por la otra víctima y que resulten ofensivos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego tenemos estas manifestaciones que son más graves y que más bien nos dan cuenta de que se producen en el marco de una relación donde existe jerarquía, es decir, donde una persona que tiene una posición de poder intenta usar de ese poder para someter a aquella que está en una posición de subordinación o de inferioridad para obtener una gratificación o un favor de índole sexual, ¿no? Entonces, que va, por ejemplo, de la promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto de su situación actual o futura a cambio de un favor sexual, ¿no? Entonces, imaginemos a este director de la empresa que le dice a la recepcionista, si sales conmigo, entonces te voy a pasar a la gerencia, vas a ser secretaria de gerencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego ya tenemos las amenazas, ¿no? O sea, ya no es que le promete un favor o un ascenso, sino que si no sales conmigo, te voto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces dice la norma que son las amenazas mediante las cuales se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agrave contra su dignidad. Y finalmente, ¿no? La norma también nos señala que el hostigamiento sexual pudiera expresarse a través del trato ofensivo o hostil ante el rechazo de las conductas señaladas, ¿no? O sea, imaginémonos, por ejemplo, que esta recepcionista, ¿no? Expresa su rechazo y la votan, por ejemplo, ¿no? O que la suboficial de tercera expresa su rechazo al comandante y la sanciona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estas serían las manifestaciones del hostigamiento sexual cuando nos estamos refiriendo a una conducta que tenga connotación o naturaleza sexual. Nuevamente recordemos, la idea es que son conductas que pueden ser físicas, verbales o no verbales, ¿no? Que se realizan sin el consentimiento de la otra parte y que intentan obtener algún tipo de gratificación de índole sexual, ¿de acuerdo? Pero recordemos que la norma también nos dice que el hostigamiento sexual se trata de conductas, puede, digamos, ser una conducta de naturaleza sexista. Entonces, vamos a ver de qué se trata la conducta de naturaleza sexista, porque hay una diferencia entre conducta de naturaleza sexual y conducta de naturaleza sexista. ¿Qué dice el reglamento? Bien, el reglamento dice que la conducta de naturaleza sexista se refiere a los comportamientos o actos que promuevan o refuercen estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro. Esto es lo que nos dice el reglamento. Vamos a ver con ejemplos a qué se refiere, porque así parece un poco difícil de comprender, ¿no? Entonces, el sexismo se refiere a aquellas prácticas o actitudes que promueven tratos diferenciados de las personas en razón de su sexo biológico, de los cuales, ¿no? Se asumen ciertas características y comportamientos,
que se esperan tanto de hombres como mujeres y que perpetúan la desigualdad. Vamos a poner un ejemplo para que esto de aquí sea un poco más claro. Entonces, pensemos, por ejemplo, en esta suboficial que les comentaba, ¿no? La suboficial de tercera, Norma López. Ella trabaja en la comisaría de Pampacangayo, en Ayacucho. Y ella tiene un compañero que es el suboficial de tercera, Juan Terrón, ¿de acuerdo? Entonces, es un lunes por la mañana y ambos, tanto Juan, el suboficial de tercera, Terrones, como la suboficial de tercera, López, ¿no? Han acudido a su comisaría muy temprano en la mañana. Y de pronto Juan se pone a llorar. Juan Terrón, ¿no? ¡Guay! Se pone a llorar, y se pone a llorar, y se pone a llorar. Y todos en la comisaría le dicen, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué tienes? ¿No? Entonces él muy triste, estoy llorando porque, por esto es un ejemplo por si acaso, ¿no? Porque Alianza Lima perdió en el clásico. ¿Qué? ¿Estás llorando por eso? Oye, no seas maricón. ¿Qué te pasa? Pareces una niña, deja de llorar, no seas bebé. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿no? Pensemos. Si hubiera sido la suboficial de tercera, Norma López, quien hubiera llorado, probablemente nadie se hubiera sorprendido, ¿no? Más bien se hubieran acercado a ella con preocupación, le hubieran dicho, ¿y por qué lloras? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿No? Nadie la hubiera juzgado. ¿Por qué? Porque se espera que las mujeres, o se espera, digamos, que de las mujeres la expresión de un sentimiento, de una emoción, ¿no? Que puede ser el dolor válido de que perdió pues su equipo, el equipo de que es hincha, se pueda realizar a través del llanto, ¿no? Nadie la cuestionaría, porque de las mujeres se espera que puedan expresar su emoción a través del llanto, ¿no? Se asume que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, son más débiles, son más sensibles. En tanto, de manera opuesta, ¿no? Y casi dicotómica, o sea, contraria, de los hombres no se espera lo mismo. De los hombres se espera que no lloren, ¿no? Que no expresen sus emociones, aun cuando sientan dolor. Y cuando las expresan, ¿no? Muchas veces hay una sanción, hay un rechazo, hay una crítica, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué si tanto la suboficial Norma López como el suboficial Juan Terrones, ambos son personas y ambos son seres humanos que tienen todo el derecho, ¿no? De sentir y de sufrir? Todos los que estamos aquí en esta charla hemos sentido dolor por distintas razones, pero no todos hemos podido expresarlo con la misma libertad. Y eso va a depender, ¿no? Del sexo y del género con el que nos han identificado y con el cual nos han educado. Muchas veces a los varones se les exige, ¿no? O se les educa o se les impone una masculinidad a través de negativas, ¿no? No seas llorón, no seas bebé, no seas maricón, ¿no? Y en circunstancias tan criticables como el expresar llanto ante una emoción válida, que es el dolor, como el dolor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo frente a un mismo hecho, que es el llanto que expresa el dolor, se puede tener una conducta ¿no? de naturaleza sexista, donde se refuerza un estereotipo que los hombres no deben llorar, que los hombres no deben expresar sus sentimientos, ¿no? Frente al caso de una mujer que cuando expresa su llanto, más bien se le acoge, se le comprende, o finalmente se le juzga, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, vamos a copiar el ejemplo, ¿no? Entonces, ese ejemplo, pongamos el ejemplo. ¿Qué pasa? Norma López, como el suboficial José Terrones, igual están en la comisaría de Pampacangayo, es un lunes por la mañana, y el responsable de la comisaría no hace una pregunta, se dirige a toda su unidad y les hace una pregunta, y la suboficial Norma López levanta la mano, ¿no? Y ella responde, antes que todos. Entonces, de pronto sus compañeros le dicen, oye, cállate, cállate, tú eres una mujer, ¿por qué piensas que puedes hablar primero? Las mujeres a la cocina, ándate a cocinar, ¿no? Pero si hubiera sido ¿no? el suboficial Juan Terrones,
probablemente nadie le hubiera dicho nada, y menos le hubieran dicho, ¿tú qué haces acá? Ándate a cocinar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente de las mujeres se espera que, ¿no?, realicen este tipo de labores vinculadas al espacio privado, como por ejemplo la cocina. Y ustedes me dirán, oye Claudia, pero esto ya no es así. Y fíjense, este ejemplo que les he traído es un ejemplo que nos comentó una coronel española que hizo una visita de intercambio aquí en el Perú en el año 2018, si la memoria no nos falla. Y ella nos comentaba que era muy usual, que no muy usual, pero digamos que pasaba todavía en las comisarías en España, que a las mujeres que eran policías, ¿no?, algunos compañeros les decían, oye, ándate a la cocina, ¿tú qué haces acá? ¿No? Entonces, esto también, ¿no?, es un comportamiento sexista en la medida que refuerza un estereotipo. ¿Por qué? Porque se espera que las mujeres no desarrollen actividades en el espacio público, menos aún aquellas actividades que están vinculadas al uso de la fuerza, ¿no?, como por ejemplo portar un arma en el marco de la función policial, que cuando en el caso de un varón se consideraría perfectamente normal, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo hay conductas, ¿no?, que refuerzan ciertos estereotipos y que de ahí que se les denomina como sexistas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto, digamos, para trabajar la parte del concepto, ¿no? Tengan en cuenta que en las manifestaciones del hostigamiento sexual que hemos visto, también se encuentran tipificadas en la ley 3714, que es la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, y que van, como hemos visto, desde infracciones graves a infracciones muy graves, que atentan contra la disciplina, el servicio policial y la ética, y que incluyen sanciones que van desde los 11 días de rigor hasta el pase a la situación de retiro. Entre ellas tenemos la infracción grave 35, que supone hacer insinuaciones, gestos, proposiciones obscenas y usar términos de naturaleza o connotación sexual, y que tiene una sanción que va desde los 11 a los 15 días de rigor. Luego tenemos la infracción muy grave 32, que supone realizar proposiciones indecentes, insinuaciones, requerimientos de contenido sexual a cambio de favorecer, otorgar ventajas, dar un trato preferente o dar cumplimiento a procedimientos establecidos al personal de la Policía Nacional del Perú, postulantes de las escuelas de formación o cualquiera que tenga un interés en el resultado de una gestión o trámite dentro de una unidad policial. La sanción es de 1 a 2 años de disponibilidad. También tenemos la infracción muy grave 107, que supone coaccionar o amenazar al personal de la Policía Nacional del Perú, intimidándole, presionándole o sometiéndole a un trato hostil a cambio de recibir un favor sexual. La sanción es el pase a la situación de retiro. Finalmente tenemos la infracción muy grave número 96, que supone acercarse corporalmente con roces a otra persona y ejecutar tocamientos, ¿no?, de naturaleza física y sexual, que tiene una sanción que va desde los 6 meses al año de disponibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, en el ámbito policial, de otro lado, es importante que tengan en cuenta que la norma establece que se puede configurar independientemente de los grados de jerarquía entre la persona presuntamente hostigada y la persona presuntamente hostigadora. ¿De acuerdo? O sea, puede ser entre personas que tengan mayor grado, mayor rango, o entre iguales, ¿ya? También dice la norma que el hostigamiento sexual se produce durante o fuera de la jornada laboral, o dentro o fuera del ambiente de trabajo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en este ejemplo que les decía, ficticio de la suboficial de tercera Norma López y el suboficial de tercera Juan Terrones, ¿no? Pensamos en un día sábado, por ejemplo, que ninguno de los dos se encuentra en ese momento en la comisaría, es de noche, ¿no? Y Juan Terrones le manda un WhatsApp a su compañera y le dice, ¿qué estás haciendo? Y ella le dice, estoy durmiendo. ¿Y qué te has puesto? Y le dice, bueno, pues estoy en mi pijama. ¿Y cómo es tu pijama? ¿No? ¿Y de qué color es tu calzón? ¿No? Por ejemplo, y ahí la conversación va subiendo de tono y de pronto él le manda una foto, ¿no?, de él, de sus partes íntimas, ¿no? Eso evidentemente, por lo que hemos visto, es una conducta, ¿no? En este caso se está utilizando las redes, la virtualidad, que tiene connotación sexual, que sin el consentimiento de la otra parte, y que aún cuando se produce fuera del ambiente de trabajo, es decir, fuera de la comisaría y fuera del horario de trabajo, se configura como hostigamiento sexual.
¿de acuerdo? Y también hay que tener en cuenta que se incluye tratamientos se hayan producido mientras el personal se encontraba en situación de actividad o disponibilidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a revisar rápidamente cuál es el procedimiento especial para que lo tengan en cuenta. Les había comentado entonces que el acoso sexual actualmente está tipificado como un delito contra la libertad sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona distintamente era el hecho por la vía penal, por la vía del procedimiento penal y o por la vía del procedimiento administrativo. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque en el caso del procedimiento penal, ¿no? Lo que se sanciona es la vulneración a la libertad sexual, ¿no? Se quiere, o sea, el bien jurídico protegido es la libertad sexual de la víctima. En el caso del procedimiento administrativo disciplinario, lo que se sanciona es haber atentado contra la ética policial, la disciplina policial y el servicio policial. Entonces, las sanciones son de distinto índole. La sanción en el ámbito administrativo, ¿no? Impacta, digamos, en la labor que se realiza, ¿no? Porque ya hemos dicho que van desde los 11 días de rigor hasta el pase de la situación de retiro. Y en cambio, la sanción en el ámbito penal es de pena privativa de libertad, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos rápidamente en lo que es el procedimiento administrativo disciplinario, en particular del régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, el trámite especial. La ley 27942 y su reglamento refieren que para el trámite de la denuncia en las instituciones de la Policía Nacional del Perú se aplica lo observado por la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, de acuerdo a los plazos previstos por el artículo 13 de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que si en las instituciones policiales se produce un hecho de hostigamiento sexual, la presunta víctima puede, o un tercero incluso, puede presentar la queja o la denuncia, sea de forma verbal o escrita, ante su superior jerárquico o ante la defensoría del policía, es decir, ante nosotros. Luego les vamos a dejar cuáles son los canales de comunicación, si acaso conocen de algún caso o quieren más información. O dice ante el órgano competente. En el caso de la Policía Nacional del Perú, el órgano competente es Inspectoría General de la Policía o Inspectoría Descentralizada según corresponda, ¿de acuerdo? Entonces dice que el procedimiento además se puede iniciar de oficio cuando por cualquier medio se tome conocimiento de una situación de hostigamiento sexual bajo responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer que en esta comisaría de Pampacangayo el responsable de la comisaría ha tomado conocimiento que el suboficial de tercera, Juan Terrones, hostiga sexualmente a la suboficial de tercera, Norma López, ¿no? Pero ella no quiere denunciar porque, bueno, tiene temor, tiene miedo, en fin. Entonces, él, bajo responsabilidad, debe poner en conocimiento de inspectoría de que se está produciendo un hecho de hostigamiento a fin de que se investigue y de corresponder, ¿no? Se aplique la sanción dependiendo de la gravedad de los hechos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué se necesita para presentar la denuncia? Bueno, el nombre, el cargo, ¿no? De la persona a quien se está quejando o denunciando, cuál es la función que realiza y una descripción de los hechos indicando las circunstancias, el tiempo y el lugar. Hay que decir que el hostigamiento sexual es una forma de violencia que es, digamos, que de acuerdo a la casística es difícil de acreditar, porque muchas veces se hace en puertas cerradas, o estos tocamientos o intentos de establecer contacto a través de conductas físicas, no hay cómo acreditarlas. Sin embargo, la norma nos dice que se pueden presentar o que se pueden acompañar distintos medios probatorios que en buena cuenta lo que intentan es generar indicios o producir una certeza en las personas que tienen a su cargo la instrucción o investigación. Como que, por ejemplo, ¿no? Además del testimonio de la víctima, ¿qué otros medios probatorios se pueden acompañar? Documentos públicos o privados, ¿no? Por ejemplo, notitas, cartas, correos, etcétera, ¿no?
También grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApps, fotografías, objetos, cintas de grabación, entre otros. Además, también dice la norma que se pueden presentar pericias psicológicas, psiquiátricas, grafotécnicas, bueno, esto lo saben ustedes mejor que yo. Y sí quisiera acá comentarles lo siguiente. La norma señala que el órgano que reciba la queja o denuncia por hostigamiento sexual tiene la obligación de poner a disposición de la víctima los servicios de salud y psicológicos que estén, digamos, a su disposición a fin de que ella o él, ¿no?, pudiera acceder a estos servicios para proteger su integridad física y psicológica. Entonces, ¿por qué es importante tener esto en consideración? Verán, porque seguramente muchos de ustedes conocen, ¿no?, el tema de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, de la ley 30364, ¿no? Entonces ustedes saben, por ejemplo, que en el caso de violencia psicológica, la violencia psicológica no hay cómo verla, ¿no?, de manera visible. Y por eso es que la pericia psicológica se vuelve prueba, porque a través de un examen, ¿no?, que hace un profesional de la salud mental, se puede evidenciar, por ejemplo, que una persona está siendo víctima de violencia psicológica, porque se evidencia, entre otras cosas, o se pudiera evidenciar, entre otras cosas, el estrés postraumático. Entonces, lo propio sucede con el hostigamiento sexual. A veces no tenemos cómo acreditar que una persona nos ha querido besar a la fuerza, que nos ha tocado sin nuestro consentimiento, pero esa forma de violencia puede generar, ¿no?, un daño que nos puede ocasionar, entre otras cosas, estrés postraumático. Y un profesional de la salud, ¿no?, que está debidamente acreditado, que se ha especializado en ello, puede evidenciar a través de las pericias que practica sobre la víctima, ¿no?, que evidentemente hay un daño, ¿no? Entonces, esta pericia o este informe, acompañado de otras pruebas, de alguna manera pueden generar certeza de que efectivamente se ha producido el hostigamiento, ¿de acuerdo? Y en general nos dice la norma que cualquier medio probatorio idóneo para la verificación del hostigamiento sexual. Acá les quiero mencionar que es importante que tengan en cuenta que también se pueden presentar como medios las declaraciones de terceros, o sea, se puede aportar como prueba las declaraciones de terceros. Y aquí, fíjense, yo les quiero comentar lo siguiente. Justamente esta semana nos ha tocado ver el caso de una colega suya que ha sido víctima de hostigamiento sexual, ¿no? Y que ella, bueno, no tenía cómo acreditarlo, porque en concreto la persona que intentó, ¿no?, que la hostigó, intentó besarla, ¿no? Y ella no deseaba, no quería tener un contacto digamos, con quien le estaba hostigando, ¿no? Y después de este intento, ¿no?, esta persona la empezó a hostigar, ¿no? Y todos los compañeros habían sido testigos. Si bien es cierto, no vieron, ¿no?, cuando intentó besarla, sí eran testigos de que a partir del rechazo, ¿no?, quien no quería hostigarla, la empezó a fastidiar, a presionar, a sancionar. Y cuando ella ha denunciado, ha quejado, ¿no?, ha puesto en conocimiento del hecho a Inspectoría General, ninguno de sus compañeros quiso testificar, ninguno, ¿no? Por el contrario, todos dijeron, no, aquí no pasa nada, no, yo no he visto nada, ¿no? Y entonces la chica está muy afectada. Claro, yo entiendo, no se puede, no podemos juzgar. Comprendo que también, ¿no?, estas personas que han sido testigos tienen miedo, también tienen temor a las consecuencias. Pero creo que es importante mencionarlo, porque nadie está libre, ¿no? Nadie está libre de que nos pueda pasar una situación así. Entonces, creo que es importante y es válido invitarles a la reflexión, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes son testigos de un hecho de hostigamiento sexual? ¿Cómo reaccionarían? ¿Serían solidarios con la víctima? ¿Se acercarían a quien está hostigando y le dirían, oye, no quiere tener nada contigo, déjala en paz? ¿No te das cuenta que no quiere tener nada contigo? O sea, a veces bastaría con que le digamos
¿no? En buena forma al colega, al compañero, que no desea tener contacto con ella, ¿no? A veces también bastaría que le podamos decir a la víctima, dile que no, ¿no? Estamos contigo, te apoyamos, ¿no? Y eso marcaría la diferencia, no solo para la víctima, sino para todo el entorno de trabajo. Porque cuando se produce un hecho de hostigamiento sexual dentro de una unidad de la policía, una comisaría, en fin, en general, en cualquier tipo de unidad de la Policía Nacional, esto tiene un impacto muy nocivo para el trabajo que se realiza, porque la policía tiene que trabajar en equipo y tiene que realizar un trabajo colaborativo. Cuando se produce un hecho de hostigamiento sexual, se quiebra la confianza, se rompe la seguridad y se genera eso, pues un ambiente hostil, ¿no? Que daña la confianza, la seguridad que debería existir en todo centro de trabajo y que evidentemente tiene un impacto negativo no solo para la víctima, sino para todo el grupo de trabajo. Entonces es importante que nos hagamos esta reflexión. A veces bastaría solamente con decirle al compañero, al colega que no lo haga. A veces bastaría con que podamos decirle a nuestra compañera que estamos con ella y que la apoyamos y que ella pueda expresar de manera respetuosa su rechazo, ¿no? Y de pronto eso pudiera evitar un malentendido, ¿de acuerdo? Entonces, bien, yo con esto voy a terminar. Acá les quería presentar cuáles son nuestros canales de contacto, nuestra página web, a que les invito a que visiten para que conozcan más de la labor que desarrolla la Defensoría del Policía, que es www.defensorialpolicía.mininter.gov.pe. Cualquier duda que ustedes tengan, que nos escriban a contacto@mininter.gov.pe o nos llamen a nuestra línea de orientación gratuita 0800-116-15. Nuevamente, traerles o de darles nuestro agradecimiento por permitir la tarde y poder transmitirles este tema que es tan importante. A nombre del doctor José Carlos Fernández Gamarra, agradecer nuevamente a la comandante Marisol Barral Durán, comisaria de la comisaría PNP Apolo, y al alférez Luis Fernando Novoa Mejía por permitirnos compartir este espacio con ustedes y reiterarles que desde la Defensoría del Policía estamos a su disposición y a su orden para atender todas sus quejas, consultas y peticiones. Muchas gracias. A nombre del director general de la Defensoría del Policía, José Carlos Fernández Gamarra, agradecemos la ponencia de la doctora Claudia Rosas Simas, así como a la comandante PNP Marisol Barral Durán, comisaria de la comisaría Apolo, y al alférez PNP Luis Fernando Novoa Mejía, por su decidido apoyo a la realización de esta capacitación y, por supuesto, las gracias a todos ustedes por su participación y tan valioso tiempo. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde.